Ya vimos todas las reacciones químicas, clasificamos a las reacciones, vimos las reacciones de óxido-reducción, y vamos a ver qué estudia la estequiometría. En sí la estequiometría lo que va a estudiar es la relación de masas y de volúmenes que se van a dar en una reacción química, ¿sí? ¿Por qué es importante estudiarlas? Porque de esa manera vamos a predecir a partir de una masa de un reactivo cuánto producto voy a obtener, o qué masa del otro reactivo se va a consumir. Es fundamental para evitar desperdiciar reactivos, y si yo quiero calcular, producir tantos kilos de algún óxido, bueno, yo tengo que saber con qué cantidad de materia voy a disponer. Bueno, ahí tienen un poco la etimología de la palabra, que viene del griego, y lo importante acá es que vamos a trabajar con, como decía yo, cantidad de materia, ya sea cantidad de materia o cantidad de sustancia, que es el mol, la masa de ese mol, o el volumen si es un gas, o el número de partículas o moléculas que necesito calcular. Los parámetros entonces que vamos a considerar: la cantidad de materia, que es el mol, equivalente a 6,02 por 10 a la 23 partículas elementales. La masa de ese mol, la masa que contiene esa cantidad de partículas, y que, vamos al puntero, la unidad es gramos mol. El volumen, si estamos trabajando en condiciones normales de presión y temperatura, va a ser, para un mol de sustancia gaseosa, va a desalojar 22,4 litros a una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin. ¿Qué sucede cuando no estamos en condiciones normales de presión y temperatura? Entonces acá vamos a avanzar un poquito en un tema que es el próximo tema, así como avanzamos recién en el ejemplo del mercurio, que actuaban las fuerzas de cohesión frente a las fuerzas de adhesión, que tiene que ver con propiedades de los líquidos. Vamos a adelantarnos, pero muy rápidamente, al tema gases. Porque no siempre se trabaja en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces vamos a ver cómo se comporta un gas, ¿sí?, cuando aplico presión. Entonces, si yo tengo un sistema donde la temperatura la dejo constante y el número de moles constante, y sobre ese sistema hay un émbolo donde voy a aplicar presión, el volumen va a disminuir. Por ende, el volumen es inversamente proporcional a la presión que se aplica. ¿Cómo es el volumen con respecto a la temperatura? Habrán visto ciertas imágenes o videos de globos aerostáticos. Cuando se calienta el aire, las partículas gaseosas aumentan su energía cinética y el volumen se expande, es decir, que a mayor temperatura, mayor volumen. Y obviamente habrán inflado algún globo cuando eran chicos o en algún cumpleaños. En la medida que voy insuflando, el volumen aumenta, es decir, que es directamente proporcional al número de moles que se agrega. Por lo tanto, el volumen es directamente proporcional al número de moles, a la temperatura, e inversamente proporcional a la presión. Si yo quiero establecer una igualdad, tengo que saber cuál es el valor proporcional que se repite experiencia a experiencia. Es como si estuviéramos haciendo distintas experiencias y modificar el valor de temperatura, el valor de número de moles y demás. Entonces, para considerar y calcular ese R, vamos a trabajar como si el gas estuviera en condiciones ideales. Si despejo R de la ecuación, me queda el volumen por la presión dividido el número de moles por la temperatura. En condiciones ideales, un mol de gas desaloja 22,4 litros a una atmósfera de presión y 273 grados Kelvin. Es decir, que ese valor de R, que le voy a llamar constante de proporcionalidad, es de 0,082 atmósferas por litro grados Kelvin mol. Esas son las unidades tienen otras unidades, pero por ahora vamos a trabajar con estas unidades. A esta ecuación, entonces, resumiéndola, presión por volumen es igual a N, número de moles, por R por T, le llamamos la ecuación general del estado gaseoso. Es decir,
que nosotros en una reacción química podemos trabajar en condiciones normales, a una atmósfera de presión, 273 Kelvin, o no podemos estar trabajando en esas condiciones normales. Bueno, a menos presión, a más presión, a mayor temperatura, a menor temperatura, ¿sí? Entonces tengo que aplicar la ecuación general del estado gaseoso para hacer los cálculos correspondientes. Bueno, como lo vimos en las reacciones químicas, siempre hay que conservar, respetar la ley de conservación de la materia. Yo balanceo la ecuación química, al balancear la ecuación química, calculo las masas molares, en este caso, o masas estequiométricas, ¿sí? Fíjense que acá la masa molar coincide con la masa estequiométrica porque los coeficientes estequiométricos es 1, 1 y 1. Entonces, 64 gramos del dióxido de azufre, sumado a los 56 gramos del óxido de calcio, me dan 120 gramos, es decir, que la ecuación está balanceada. Pero también podemos considerar otros parámetros. Podemos decir que está reaccionando un mol de anhídrido sulfuroso con un mol de óxido de calcio para darme un mol de sulfito de calcio. Como la única sustancia gaseosa es el gas, yo también puedo decir que están reaccionando 22,4 litros de anhídrido sulfuroso. O puedo también decir la cantidad de moléculas que están reaccionando dependiendo del coeficiente estequiométrico. Como el coeficiente estequiométrico es 1, 1, 1, es la misma cantidad de moléculas que reaccionan. ¿Por qué hago esta tabla y abro esta tabla? Porque yo puedo relacionar la masa de anhídrido sulfuroso con los moles de sulfito de calcio. O puedo relacionar la masa de anhídrido sulfuroso con la cantidad de moléculas que va a reaccionar de óxido de calcio. O puedo relacionar los moles de óxido de calcio con el volumen de dióxido de azufre. Es decir, que hay múltiples combinaciones que yo puedo calcular en una reacción química. A eso le llamamos estequiometría. Vamos a ir a un ejemplo, a un ejercicio sencillo. Vamos a empezar por lo más sencillo. Dice, reaccionan 30 gramos de cal viva, óxido de calcio. ¿Con qué volumen de dióxido de azufre reacciona y cuántos moles de sulfato de calcio se producen? Bueno, esto, así como hablamos de las oxidorreducción con los pasos, en este módulo o en este espacio, en esta cátedra, o en el curso que están haciendo de química general, vamos a tratar de trabajar con un sistema que se llama ecuación unificada. En esta ecuación unificada, lo que vamos a hacer es, todas aquellas reglas de 3 simple que hacíamos en la secundaria, la vamos a unificar en una sola ecuación. Todos los factores unitarios que se vayan sumando provienen de regla de 3 simple, y se van a dar cuenta que es mucho más fácil y que es muy difícil de hacer ejercicios de más, o cálculos de más. Voy a empezar por mi incógnita. Me está pidiendo el volumen, por un lado me dice, ¿qué volumen de dióxido de azufre? Escribo la incógnita, litros de anhídrido sulfuroso. Igual. Voy a colocar el dato seguidamente. ¿Cuál es el dato que me da? Los 30 gramos de cal viva. De a partir de estos 30 gramos yo tengo que llegar al volumen de dióxido. Y empiezo con el segundo factor unitario. El segundo factor unitario es la relación estequiométrica que hay entre el anhídrido y el óxido. Si se acuerdan la ecuación, era 1 a 1. Entonces, voy a colocar un mol de anhídrido, que tiene que coincidir con la incógnita, ¿sí? Un mol de anhídrido con un mol de óxido de calcio. Hasta ahí no puedo simplificar nada. Entonces empiezo con otro factor unitario, por un mol de óxido de calcio son 56 gramos, y fíjense que ya mol con mol se simplifican. Gramos de óxido de calcio, gramos de óxido de calcio se simplifican. Perfecto, ya simplifiqué. Pero no llego al volumen. Tengo un factor importante, el mol de anhídrido sulfuroso, y ahí sí multiplico por un tercer factor,
donde digo que un mol de anhidrido sulfuroso en condiciones normales de presión y temperatura, porque si el problema no me está diciendo que es a 50 grados centígrados y a 2 atmósferas de presión, voy a dar por sentado que estamos trabajando en condiciones normales. Digo que un mol de anhidrido sulfuroso desalojan 22,4 litros. Ya mol de anhidrido se simplifican y me queda el dato fíjense, me queda el dato en litros de anhidrido sulfuroso. Llegué a mi dato. Entonces, dato, relación estequiométrica, factores unitarios. ¿Sí? Bueno, ese es un ejemplo sencillísimo. Seguidamente me decía moles de sulfito de calcio. ¿Por qué? Porque recién relacioné la masa, los 30 gramos de óxido de calcio con el volumen de anhidrido, con el volumen del otro reactivo. Ahora voy a relacionar la masa de un reactivo con el número de moles de producto. Entonces, vuelvo con el mismo sistema. N, acá debería poner sulfito de calcio, igual. El dato, 30 gramos de óxido de calcio. Relación molar, fíjense, 1 de sulfito a 1 de óxido. Luego multiplico, un mol de óxido de calcio son 56 gramos. Entonces ahí ya simplifico gramos de óxido con gramos de óxido, mol de óxido con mol de óxido, y no tengo que multiplicar por ningún otro factor. ¿Por qué? Porque me estaba pidiendo el N, y el N ya lo puse acá. Hago los cálculos pertinentes y digo que los números de moles que se van a producir con 30 gramos de óxido de calcio son 0,53 moles de sulfito de calcio. Entonces ahí ya relacioné los dos reactivos y el producto, a partir de un solo dato, de los 30 gramos de óxido de calcio. Pero recién hablamos de 30 gramos de óxido de calcio y dimos por sentado que los 30 gramos estaban totalmente puros. Algo que empíricamente no sucede. En general, los reactivos tienen un grado de impureza. Y si yo voy a hacer toda la estequiometría, fíjense, vamos a la de atrás, estos gramos que yo los saco de acá, los saco de tabla periódica. Y las tablas periódicas tienen todas masas molares y todas las masas molares están puras. Por ende, cada vez que yo haga un cálculo, todas las masas que intervengan en el cálculo deben estar puras. ¿Qué significa esto de la pureza porcentual? Significa que es qué masa pura hay en una determinada cantidad de masa impura por 100. Es decir, si mi reactivo llegara a tener un 87% de pureza, ¿qué lectura debo hacer yo? Bueno, la lectura que yo hago es que ese reactivo, por cada 100 gramos que yo saque del frasco, solamente 87 gramos van a ser de óxidos de calcio, en el caso del ejercicio anterior, ¿no? El resto, bueno, el resto pueden ser carbonatos que lo están impurificando, otros minerales o agua que se haya hidratado, etcétera, etcétera. Es decir, que yo tengo que considerar por qué, si yo no tengo en cuenta la masa pura, seguramente esos 0,53 moles que iba a producir de sulfito de calcio nunca se van a producir. O sea, ¿por qué? Porque no consideré la pureza. Vamos a un ejercicio sencillo. Ejemplo de la pureza. Lo que le decía, lo que les estaba explicando justamente era qué sucede si yo tengo que reaccionan 500 gramos de cal viva con 87% de pureza. Y la masa de sal que se obtiene. Si yo hago el cálculo con estos 500 gramos como si fueran puros, obviamente que la cantidad de sal que voy a producir va a ser real. No, porque no le está aplicando los 87% de pureza. Exacto, entonces tengo que hacer el cálculo. Entonces estos 500 gramos indefectiblemente están impuros. Entonces multiplico por el factor. Yo acá este factor lo abrí para que ustedes lo comprendan bien, pero yo podría poner 0,87.
Sin embargo, yo puse que hay 87 gramos puros por cada 100 impuros. Inmediatamente simplifico gramos impuros por gramos impuros. Y ya tengo ahí el dato de la masa de carbonato, de cal, mejor dicho, pura. A partir de este momento, empieza mi estequiometría normal. Multiplico el factor de estequiométrico, es 1 a 1. 1 de sal, 1 de óxido. Hasta ahora no puedo simplificar nada. Entonces, digo, 1 mol de óxido de calcio son 56 gramos y ahí simplifiqué estos gramos puros con esos gramos puros, porque los gramos puros ya los simplifiqué. Mol de óxido de calcio con mol de óxido de calcio y luego digo que 1 mol de sal son 120 gramos. Ahí sí, entonces yo acá les he dejado, empiezo por el dato que me da el problema, aplico en la pureza, aplico los factores unitarios y llego a la masa de sal pura que voy a obtener a partir de los 500 gramos limpios. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Sí, profe. Muy bien, Sí, vamos a ir a un ejercicio, ya que hablamos de pureza, vamos a ir a un ejercicio de la guía. El ejercicio número 8. El ejercicio número 8 dice, ¿cuántos litros de sulfuro de carbono con un 93% de pureza, cuya densidad es 1,26 gramos por centímetros cúbicos, deben quemarse para producir 12,8 gramos de anhídrido sulfuroso? Y decidí empezar por este problema porque van a ver cómo yo abro algunos conceptos como la pureza y la densidad. Tengo dato, densidad y masa. En realidad quiero llegar a el volumen, ¿sí? Acá hay un error que no debe decir gramos, debe decir volumen, igual que acá. Pero esta primera parte la dejé para calcular primero los gramos de sulfuro de carbono. Arranco con el dato, ¿sí? El dato que yo tengo 12,8 gramos de dióxido de azufre. Es decir, que yo tengo el dato del producto. Coloco el dato, multiplico la relación estequiométrica entre el reactivo y el producto. En este caso es, como yo quiero llegar a sulfuro de carbono, es 1 mol de sulfuro de carbono a 2 de dióxido de azufre. Esta es la relación estequiométrica, ya balanceé la ecuación. Todavía no puedo simplificar nada. Entonces ahora sí, digo que 1 mol de anhídrido sulfuroso son 64 gramos. Ahí ya simplifico, a ver si puedo ir a una pluma, simplifico los 64 gramos de anhídrido sulfuroso con los 12,8 gramos de dióxido. N de dióxido con N de dióxido se simplifica y ahora voy a llegar a la masa. Digo que 1 mol de sulfuro de carbono son 76 gramos, simplifico y simplifico y me queda mi dato en, mi dato de gramos de sulfuro de carbono. Pero hasta ahora no llegué a la incógnita, que es el volumen. Entonces acá viene el otro dato que voy a utilizar, que es la densidad. Fíjense que a mí me queda la masa de sulfuro de carbono y tengo la densidad. La densidad es la relación masa-volumen. Yo puedo decir que es 1,26 gramos que ocupan un centímetro cúbico o 1,6 gramos por cada milímetro. Voy a saltarme ese paso, ¿no? De hacer un centímetro cúbico igual a un milímetro. Y acá invertí el dato de la densidad. Y digo que un centímetro cúbico o un mililitro, ¿sí? O un centímetro cúbico, contienen 1,26 gramos de sulfuro de carbono. Entonces, ahora sí, puedo simplificar gramos de sulfuro de carbono con gramos de sulfuro de carbono.
Pero si yo corto acá los cálculos de la estequiometría, si ustedes hacen los cálculos hasta acá, les va a dar algo de 6,02 mililitros. Pero resulta que, ¿qué pasa? El sulfuro de carbono está afectado a una pureza, ¿verdad? Es decir, que si yo tomo ese 6,02 mililitros, ¿qué pasó? ¿No se escucha? ¿Y levantan la mano? Sí, profe, se escucha. Levantamos Sí, la profe. mano cuando no nos escuchaba hace rato. Ah, bien. Si yo cortara acá la estequiometría, a mí me da 6,03. Pero tiene un dato de pureza. Es decir, que yo voy a tener que sacar mayor cantidad de volumen. Entonces, fíjense cómo yo acá voy a tener que, vamos a borrar esto, o voy a hacer el puntero. Acá agrego el dato de pureza, pero el dato de pureza va a estar invertido. Porque estos mililitros que yo calculé acá, o centímetros cúbicos, ¿están puros o impuros? Puros. Están Están puros. 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 Entonces, si me dice que tiene el 93% de pureza, estos 93 mililitros están puros y para poder simplificarlos tengo que invertir el dato de la pureza. Y digo que por cada 100 mililitros impuros hay 93 mililitros puros. Ahí simplifico y me queda el dato en mililitros. Por favor, ahí después ustedes corríjanlo, ¿sí? A borrar todo porque creo que se ve una otra diapositiva. Me queden los mililitros que son un poco más de lo que yo debería haber calculado de acuerdo a los cálculos estequiométricos. ¿Se entendió cómo tuve que invertir y por qué lo invertí? Porque cuando yo parto de un producto hacia el reactivo y está afectado una pureza, voy a tener que sacar mayor cantidad. Por lo tanto, el dato de la pureza lo invierto. Bueno, muy bien. Eso en cuanto a pureza. Pero resulta que cuando nosotros tenemos un reactivo que está afectado a una pureza, o puede pasar que hay condiciones o agentes externos que de alguna manera interfieren en la reacción, no se obtiene la cantidad de producto que se debería haber obtenido. Entonces mi rendimiento no es del 100%, bajó mi rendimiento. Tengo este concepto que obviamente debo considerar en una estequiometría que es el rendimiento positivo. ¿Y qué significa? Si tuviera que hacer una ecuación, diría que es la relación entre la masa real y la masa teórica que se debería haber producido por 100. En general, los rendimientos andan del 100% o menos del 100%. Vamos a ir a un ejemplo. Entonces, sigue hablando de lo mismo. Vamos a ir a un ejercicio. Y antes de arrancar con esto, vamos a volver atrás. Cuando hablábamos de pureza, siempre hicimos hincapié en que el reactivo estaba impuro y que yo tenía que hacer el cálculo correspondiente de la masa pura para poder ver cuánto producto iba a producir, ¿verdad? Que si no consideraba esa masa pura, iba a producir algo que no iba a ser real. Pero cuando yo tengo el dato de el rendimiento, por ejemplo, en este ejercicio, dice, al reaccionar 6,8 gramos de sulfuro de hidrógeno con dióxido de azufre en exceso, se producen 8,2 gramos de azufre. ¿Cuál es el rendimiento de la reacción? Entonces el problema me está planteando dos datos. Me está planteando gramos de un reactivo y gramos de un producto y me está pidiendo que calcule el rendimiento. Si me está pidiendo que calcule el rendimiento, ¿cuál es el dato que yo tengo que dudar? ¿Cuál es el dato que esto no está bien? Esto no está bien. ¿Cuál
será? ¿Los 6,8 gramos de sulfuro de hidrógeno o los 8,2 gramos de azufre? ¿Quién es el que se Los produce? 8,2 gramos de azufre. Claro, porque si me está pidiendo el rendimiento, significa que no se tendrían que haber producido 8,2 gramos. ¿Cuánto se tendría que haber producido? ¿Más o menos de 8,2? Menos. A ver. Más. Más. Si me está pidiendo el rendimiento, significa que ese 8,2 quedó pobre. Es como si nosotros dijéramos, un maratonista corre 1000 metros en, vamos a hacer una guasada, 10 segundos. Si en la próxima carrera corrió 900 metros, ¿cuál es el rendimiento? Y entonces, no corrió los 1000, corrió 900. El dato va a ser los 900 metros, o sea, algo está mal. Tendría que haber corrido más. Bueno, acá sucede más o menos lo mismo groseramente, ¿no? Es un ejemplo un poco burdo, pero para que ustedes vean, cuando tengo un dato de reactivo y producto y me está pidiendo el rendimiento, yo tengo que dudar de estos 8,2. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cuántos habrán sido los gramos que se deberían haber producido de azufre? Los gramos teóricos. A partir del dato de los 6,8 gramos. Bueno, y empiezo a hacer mi estequiometría. Multiplico por el factor de la relación estequiométrica, que era 3 de azufre, 2 de sulfuro de hidrógeno. Hasta ahí no llegué a no pude simplificar nada. Digo que un mol de sulfuro de hidrógeno son 34 gramos de sulfuro de hidrógeno. Ahí ya simplifiqué gramos de sulfuro de hidrógeno con gramos de sulfuro de hidrógeno, moles de sulfuro de hidrógeno con moles de sulfuro de hidrógeno. Y ahora sí digo que un mol de azufre son 32 gramos. Recuerden que cuando yo coloqué acá la relación estequiométrica, la masa que voy a poner acá es la masa de un mol. ¿Sí? Entonces ya me quedan que, simplificando todo, me quedan que los gramos de azufre que se deberían haber producido son 9,6 gramos. Y estoy en lo cierto entonces, porque yo produje 8,2 gramos dividido los 9,6 teóricos que se deberían haber producido por 100 y me dice que el rendimiento de la reacción es del 85,40%. El rendimiento bajó. Entonces, resumiendo, cuando el problema me está pidiendo el rendimiento de una reacción, mi dato dudoso es el producto. Tengo que calcular a través de la masa de reactivo cuánto producto debería haber producido y luego hacer el cálculo. Bien. ¿Qué pasa cuando directamente el problema me da el rendimiento? Porque ahí les pedía calcular el rendimiento. Vamos a este ejercicio. En la obtención de cloruro de sodio a partir de la reacción entre hidróxido de sodio y ácido clorhídrico, ¿qué masa de sal se produce si el rendimiento para esta reacción es del 87%? Acá debería decir y reaccionan 46 gramos de hidróxido. Bueno, entonces lo primero que debo hacer para toda estequiometría es plantear la ecuación química balanceada y voy a plantear cuántos gramos de sal se van a producir a partir de, ¿cómo era la consigna? 46 gramos de hidróxido. A partir de 46 gramos de hidróxido. Multiplico por el factor estequiométrico. Uno de sal, uno de hidróxido. Hasta ahí no puedo simplificar nada. Luego digo que un mol de hidróxido son 40 gramos y ahí empiezo a simplificar. 40 gramos de hidróxido con gramos de hidróxido se simplifica. Mol de hidróxido se simplifica. Y voy a un mol de sal son 58,5 gramos. Hasta acá llegué a la masa. Si yo cortara acá mi estequiometría, hasta
hasta acá sería cuántos gramos se producen si el rendimiento fuera de un 100%. Pero resulta que el problema me dice que tiene un rendimiento del 87%. Y fíjense que estos gramos de sal que yo calculé con el mol de sal serían en una reacción donde todo estuviera ok, porque son masas de la tabla periódica, es decir, que son teóricos. Entonces multiplico por el factor, yo acá lo abrí, pero ustedes podrían poner 0,87 sin ningún problema, yo lo abrí para que vean bien y para poder explicar bien cómo es que simplifiqué. Y simplifico los 100 gramos teóricos con estos 58,5 gramos de sal que son teóricos y me queda el dato en gramos reales. Entonces, ahí seguimos con la misma dinámica. 46 el dato, la relación estequiométrica y tantos factores unitarios como hagan falta. Y por último, el rendimiento. Aplico el rendimiento. Y me dice que la masa de sal real que se va a producir cuando el rendimiento es del 87% es de 58,5. Si ustedes cortaran acá la estequiometría, seguramente les va a dar mayor de 58,5 gramos. Pero como el rendimiento bajó, la masa también bajó. Hasta ahí, ¿alguna duda? Bueno, continuamos. Vamos a un concepto que se ha trabajado mucho de distintas maneras. Y hasta ahora siempre hemos hablado, yo tengo una masa de reactivo, ¿qué masa de producto se me produce? Tengo una masa de reactivo y me produce una masa de producto, ¿cuál es el rendimiento? Pero siempre trabajamos con un dato, ya sea reactivo o ya sea producto. Cuando yo tengo la masa de reactivo, a partir de esa masa de reactivo voy a hacer los cálculos estequiométricos para ver cuánto se consume de los reactivos, cuánta masa de producto se va a producir, etc. Pero a veces el problema me da las dos masas de reactivos. Entonces, yo tengo que calcular y ver cuál de los dos se va a consumir primero, porque el que se acabe, el que se consuma primero, me va a limitar la reacción. Porque una vez agotado uno de los reactivos, la reacción no prosigue. Entonces, si yo tengo que hacer el cálculo, voy a tener un reactivo que se agotó, un reactivo, una masa de reactivo que quedó en exceso y las masas de productos. Es decir que si yo tuviera que calcular cuántos gramos o cuántos moles de producto se van a obtener a partir de dos masas, tengo que calcular quién es el reactivo limitante. Entonces, me voy a dedicar a esta parte y voy a decir que el reactivo limitante es aquel que se encuentra en menor proporción molar respecto de la relación estequiométrica. ¿Cómo es esto? Vamos a un ejemplo. Dice, en la reacción de producción de amoníaco a partir de hidrógeno gaseoso y nitrógeno gaseoso, si reaccionan 15 gramos de hidrógeno con 30 gramos de nitrógeno, ¿qué volumen de amoníaco se produce en condiciones normales de presión y temperatura? Fíjense que me está dando masa de hidrógeno y masa de nitrógeno. ¿Con cuál de los dos calculo el volumen de amoníaco? Tengo que hacer los cálculos. Porque no puedo decir, bueno, voy a calcular con los 15 o me la voy a jugar con los 30. No, tengo que calcular y determinar e identificar quién es el reactivo limitante. Van a haber 3 pasos. El primer paso van a ser transformar las masas en moles. El segundo paso va a ser hacer la relación estequiométrica molar para ver quién es el limitante. Y por último, si me lo pide el problema, ¿cuánta masa de reactivo queda sin reaccionar? Entonces, vamos al primer paso. Yo tenía 15 gramos de hidrógeno dividido 2 gramos molar, 7,5 moles.
30 gramos de nitrógeno dividido la masa molar, 28 gramos mol, 1,07 moles. Transformé las masas en moles. Voy a hacer las relaciones estequiométricas. Y digo que los 7,5 moles se dividen por 3 moles estequiométricos porque la reacción era o 1 mol de nitrógeno por 3 moles de hidrógeno. Y 1,07 moles que calculé recién lo divido por 1. Entonces me da que la relación estequiométrica es 2,5 a 1,07. Esto significa, al dividir por la cantidad de los moles estequiométricos de la reacción, es como si la reacción fuera 1 a 1, como la de recién. Hidróxido de sodio es un ácido clorhídrico, es un molo puro. Entonces acá ya estoy identificando quién es el reactivo limitante. ¿Sí? El reactivo limitante es el nitrógeno, porque está en menor proporción molar respecto de la relación estequiométrica. Si yo necesitara, si el problema me pidiera, bueno, ¿cuánto hay o cuánto reactivo en exceso queda sin reaccionar? Hago la diferencia, 2,5 menos 1,07, me queda 1,43. Pero ¿qué pasa? Esta diferencia es como si la reacción fuera 1 a 1, pero la reacción no es 1 a 1, porque habían 3 moles de hidrógeno. Entonces multiplico este 1,43 por los 3 moles estequiométricos y me quedan 4,29 moles. Es decir, que de los 7,5 moles que inicialmente se introdujeron en la reacción, van a sobrar 4,29. Si me pide masa, multiplico por la masa molar y saco la masa. En este paso yo puedo acceder o puedo calcularlo de esta manera por la diferencia 1 a 1 y luego multiplicar por la cantidad de moles estequiométricos, o también puedo hacer la estequiometría con el limitante, es decir, cuántos moles se consumen con este 1,07 de limitante de hidrógeno, y después, sabiendo la cantidad de moles que se consumieron, restarlos a los 7,5 y voy a tener la masa de exceso que no va a reaccionar. Ya vamos a ver que más adelante vamos a hacer un ejercicio de esa manera. Pero puedo hacerla de las dos maneras. Esta es la relación estequiométrica molar para sacar el. Una vez que yo calculé el limitante, ahora sí, yo puedo decir, bueno, voy a calcular el volumen de amoníaco que se produce. Y el volumen de amoníaco que se produce, ¿qué va a ser igual? Y va a ser igual al limitante, empiezo con el limitante por la relación estequiométrica, luego digo que un mol de amoníaco en condiciones normales son 22,4 y ese es el volumen de amoníaco que se va a producir. Siempre estoy calculando un producto a partir del límite. Este ejercicio, quiero pasar directamente al ejercicio del cuadernillo, pero es el cálculo del volumen de amoníaco que no está en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces tienen que aplicar el P por B igual al N por R por T. Van a tener que hacer la relación estequiométrica para calcular el volumen de amoníaco. Pero vamos a avanzar rápidamente porque ya es la hora. Ya estamos avanzados en la grabación. Y vamos a ir al ejercicio número 9. Dice, el ejercicio número 9 dice, esto es el ejercicio del cuadernillo, de la guía. Y acá combina todo, combina pureza, combina reactivo limitante y en exceso, y además combina rendimiento, o sea, un ejercicio integral. Por eso quiero cerrar estequiometría con este ejercicio. Dice, se parte de 20 gramos de hierro con 60% de pureza y 30 gramos de ácido sulfúrico, por eso 80%, para obtener sulfato ferroso e hidrógeno gaseoso. ¿Qué masa de ácido y de hierro reacciona?
Entonces, lo primero que teníamos que hacer era calcular las masas puras, porque ambos están afectados a una pureza. Fíjense que el hierro tiene 60% de pureza y el ácido tiene 80% de pureza, es decir, que de los 20 gramos impuros solamente van a reaccionar 12 y de los 30 solamente 24. Calculamos el número de moles. El número de moles de hierro es 0,2 y 0,24, ahí lo dividí por sus masas molares. Y me queda saber quién es el limitante. Entonces voy a dividir los números de moles calculados por la relación estequiométrica. Y esta relación estequiométrica es 1 a 1. Así que ya estoy identificando que el reactivo limitante es el hierro, que está en 0,2 moles. Y 0,24 es el ácido, así que el ácido es el reactivo en exceso. ¿Cuánto queda sin reaccionar? Bueno, 0,24 menos 0,2, 0,04. Y ya que la relación molar es 1 a 1, yo multiplico eso por la masa molar del ácido sulfúrico y tengo los moles o los gramos, mejor dicho, de ácido que no reacciona. Bueno, acá viene el problema que pasé rápidamente para explicar esto. ¿Qué volumen de hidrógeno se obtiene medido a 27 grados centígrados y una atmósfera de presión? Fíjense que acá no estamos en condiciones normales de presión y temperatura. Entonces, tenemos que aplicar el P por B igual al N por R por B. Ahora bien, esa ecuación es para un gas. No puedo aplicar la ecuación y el número de moles, poner el número de moles del reactivo limitante. Porque el reactivo limitante es un sólido, que es el hierro. Entonces tengo que calcular, si yo quiero ver el volumen de hidrógeno, tengo que calcular el número de hidrógeno, el número de moles de hidrógeno que se producen a partir de los 12 gramos de hierro. Hago la relación estequiométrica, multiplico por el factor de la masa, acá podría haber puesto directamente los números de moles, pero partí directamente de la masa que me daba el problema. Y calculo que se van a producir 0,21 moles de hidrógeno a partir de los 12 gramos de hierro. Entonces, ahora sí, despejo volumen de la ecuación, y es N por R por T dividido P. Transformé los 27 grados centígrados, le sumé los 273 para transformarlos en grados Kelvin, y la presión ya estaba en atmósferas, así que lo dejo a una atmósfera. Entonces el volumen va a ser los 0,21 moles calculados por la constante de proporcionalidad, por los 300 Kelvin dividido una atmósfera, y tengo que se producen 5,29 litros de hidrógeno. ¿A partir de quién? Del reactivo limitante. Pero el problema no queda ahí, sigue. Y me pone otra consigna más. Y me dice, bueno, ¿qué pasa si el rendimiento es del 80%? ¿Qué pasa con ese volumen de hidrógeno? Y si el rendimiento bajó, ¿qué le va a pasar? Y el rendimiento disminuyó, por lo tanto el volumen va a disminuir. Es decir, que el volumen real que se va a producir son los 5,2 litros que se produjeron por el rendimiento. Es decir, se producen 80 litros reales sobre 100 teóricos. Estos son teóricos, se simplifican con esto, y me queda que lo que se produjo con un 80% de rendimiento son 4,23 litros. Es decir, que acá se ve claramente cuando el rendimiento es del 100%, a partir de mi reactivo limitante, que ya le tuve que aplicar una pureza, 5,29 litros se producen, ahora el rendimiento bajó, obviamente que el volumen de hidrógeno disminuyó. ¿Cuánto? Bueno, hice los cálculos y me dio 4,23.
Bueno, muy bien. No sé si hasta acá ya damos por finalizada el tema de estequiometría de reacción. ¿Hay alguna duda? ¿Quieren que veamos algún ejercicio en particular? Si no, les digo como última presentación de los 3 temas, suerte. ¿Qué significa suerte? Significa saber utilizar efectivamente mis recursos o los recursos para tener éxito. Éxito, obviamente, en la resolución de los ejercicios y en la resolución de todos los problemas que están aquí. ¿Sí? Bueno,